Literatura antigua es el nombre con el que se distingue toda aquella literatura de la antigua Grecia, Roma y algunas otras civilizaciones antiguas. Estas obras abarcaron los años 1000 a.C. y el 400 después de Cristo. El término literatura proviene del latín litera, que significa letras y hace referencia a la escritura. En la actualidad, el concepto se refiere más a un arte que a la escritura misma. De hecho, las raíces de la literatura se encuentran en las tradiciones orales, que surgieron en todo el mundo mucho antes del desarrollo de la escritura. Es decir, que intentaron explicar con pensamientos racionales al hombre y a su mundo, al universo en general. Un ejemplo de esto son la Ilíada y la Odisea, que son obras muy influyentes, que abarcaron el periodo arcaico. Cabe destacar que estos géneros florecieron en la época clásica, que precisamente son las obras de esta época que forman parte de la noción de la literatura antigua. Cuatro obras literarias. La Odisea de Homero en siglo VIII a.C. La cabaña del tío Tom, Harry Beecher Stowe en 1852. Frankenstein de Mary Shelley, 1818. 1984 de George Orwell, 1949. En la antigüedad, las obras literarias se trataban sobre temas religiosos, por ello es común que en estos textos se hable de dioses y demás creencias. Literatura medieval. Se denomina a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante los aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. La literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos, concepto amplio y complejo, que abarca desde los escritos más sagrados hasta los más profanos. A causa de la gran amplitud espacial y temporal de este periodo, se hace difícil hablar de la literatura medieval en términos generales sin caer en simplificaciones. Por ello es más adecuado caracterizar las obras literarias por su lugar de origen, su lenguaje o su género. A continuación, mi compañera Giovanna va a decir ejemplos de la literatura medieval. En la época medieval existieron obras literarias muy importantes que pues abarcó de 476 a 1453. Por ejemplo, la primera obra es el poema del mito Cid. Este fue escrito en castellano medieval y compuesto alrededor del año de 1200 por un autor anónimo. Este cantar pues relata las hazañas heroicas inspiradas libremente en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar, que por dos veces pues perdió su honor y las recupera dos veces con sus creces. Se trata de la primera obra narrativa. La segunda es la Quête du Saint Graal. Se trata de la búsqueda del Santo Grial y la copa que habría usado Jesucristo en la última cena. Jesús ya había resucitado. Es un importante elemento literario del circo artúrico. La tercera es el libro del buen amor. Lo redactó en la cárcel el autor Ruiz Juan. Es escrita mayormente en cuadernavía que narra las diversas aventuras heroicas del propio Arcípedes. A través de estas diversas se aprecia la amplia cultura y la perspicaz satírica detenta por su autor, convirtiéndose en un libro de climas de literatura española. El cuarto es el libro de la niña y de la joven. Bueno, la primera obra pastoril que se escribió en la península y desarrolló una teoría antropológica de la civilización y elaboró un teatro premoderno. Conclusiones. Literatura antigua. La literatura antigua tiene un punto de encuentro con la literatura clásica en tanto que son de transmisión oral en un principio. El aporte de la civilización está presente aún en este tiempo y es una de las referencias en la producción literaria de todos los tiempos. Literatura medieval. La literatura medieval es la que se escribió desde la caída del Imperio Romano hasta la llegada del Renacimiento, un espacio de tiempo de aproximadamente 1000 años. Espacialmente este concepto abarca la literatura producida en lo que hoy es Europa, el ámbito mediterráneo, Francia, Alemania, Europa del Este, Escandinavia y las Islas Británicas en términos grandes. Tal cantidad de tiempo y espacio hace casi imposible hablar con precisión de la literatura medieval sin caer en simplificaciones y generalidades.